Gracias por estar con nosotros en su espacio de entrevista de Infórmate BX, primera emisión, correspondiente este miércoles 2 de febrero. Estamos a mitad de semana y el tema que vamos a poner a su disposición este mediodía es la discusión sobre el salario mínimo. Ya está con nosotros Sandra Guevara, ministra de Trabajo. Bienvenida, ministra. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Mucho gusto, en Infórmate Carlos, BX. y un placer para informarle a la ciudadanía del proceso que llevamos en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Gracias a usted, ministra, por acompañarnos esta mediodía. Les ofrezco una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. La discusión sobre el salario mínimo constituye un tema fundamental para la realidad del país, no solamente por la decisión que pueda tomar el Consejo Nacional del Salario Mínimo al respecto, sino de las implicaciones en la condición de vida de la clase trabajadora. Como es conocido, actualmente tenemos 9 montos diferentes de salario mínimo según diversas ramas de actividad económica, desde $98.70 mensuales en la recolección de algodón hasta $251.70 en el sector comercio y servicios. Según datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples para el año 2014, el salario promedio mensual en agricultura, ganadería contabilizaba $142.10, en industria manufacturera $264.80 y en servicios domésticos $138.60. Respecto a las propuestas de aumento al salario mínimo, hasta el momento son conocidas a nivel mediático dos: la gubernamental, que propone $250 en 6 sectores y $300 en los 3 restantes: maquila, industria, comercio y servicios. La empresa privada, la ANEP, propone un aumento del 9% en los diferentes sectores, repartidos en 3% anualmente. Si lo ponemos en cifras, oscilaría entre $8.88 en 3 años para la recolección de algodón, hasta $22.65 en 3 años para el sector comercio y servicios. Dada esta contextualización, está con nosotros la ministra Sandra Guevara, la ministra de Trabajo, para hablar del salario mínimo. Ministra, gracias por estar nuevamente con nosotros en Infórmate BX. Y desde la última vez que usted nos acompañó en noviembre del año pasado, se ha intensificado el abordaje del tema y ya tenemos una propuesta gubernamental. Y me gustaría que iniciáramos con eso, ministra. ¿Cuáles han sido los criterios que ha considerado en este caso el gobierno para proponer $250 y $300 como los montos del salario mínimo? Bueno, mire, es importante que la ciudadanía conozca cuáles son esos criterios. Y son: uno, estamos en las mejores condiciones de que este importante ajuste al salario mínimo, tal como lo propone nuestro gobierno, de que sean $300 para el sector urbano y $250 para el sector agrícola. ¿En qué nos basamos y en qué, digamos, está sustentada técnicamente nuestra propuesta? Bueno, uno, hacemos un análisis de la realidad en que económicamente está el país. Cerramos con un 2.5 de PIB, con 1% de lo que es la inflación, pero además ha habido una importante reducción de la energía eléctrica. Por ejemplo, en enero de este año hubo una baja de más del 18%. Esto ha implicado un monto de 206 millones que ha favorecido a la gran empresa o, digamos, a todas las empresas del país. Ha habido una importante reducción del combustible. Estamos en un 50% de, digamos, el galón en torno a incluso antes del año pasado. Lo otro es que el gobierno está propiciando algunas situaciones como de comercialización de azúcar, por ejemplo, para el sector azucarero. Esto pues no se había dado anteriormente. Estamos también como gobierno apoyando a las empresas con créditos, por ejemplo, más accesibles, la tramitología, en fin, el gobierno estamos apoyando a la gran empresa para generar más inversiones, para la generación de nuevos empleos. Y con esto debo decir que cuando el presidente Mauricio Funes entró al Ejecutivo en el 2009, hubo una gran crisis económica y en ese entonces había una inflación del menos 3.1% de inflación. Y si revisamos hoy en qué condiciones estamos, lo hemos mejorado a un punto, y el PIB también. Digamos, perdieron 42.000 empleos. Hoy hemos recuperado 170.000 empleos entre la gestión anterior y esta. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Primero, nos hemos basado en la Constitución y en el Código de Trabajo, claro, que mandata que cuando se haga el ajuste del salario mínimo se debe de considerar el costo de vida. No es la canasta básica, por supuesto, que solo reúne 9 alimentos, o la canasta básica ampliada, pero en este caso eso es lo que mandata y nos estamos basando en ello.
En este momento, usted comentaba de los mínimos y de los máximos de esa tabla de 9 salarios vigentes Sí. en el país. Si hacemos un análisis de lo que implica el costo de vida en este país, solamente comparándolo con la canasta básica o la canasta básica ampliada, hay un déficit en realidad en rojo para todas las familias trabajadoras. Este beneficio estaría dándose a 61.049 personas, porque del registro oficial del Seguro Social, a estas personas son las que se beneficiarían porque son las que tienen ese salario mínimo. Por tanto, es parte del análisis que no va a ser en un 100%. Por tanto, aquí quiero decir, no se va a estar afectando a la gran empresa, a la mediana, incluso ni a la microempresa, como lo ha expresado este señor Dabú. Y quiero decir, nuestra propuesta de esa tabla de 9 salarios mínimos la proponemos a 2. Sí. Homologar al sector, digamos, agrícola en 250 y al sector urbano en $300. Usted daba ya una información de cuáles han sido los promedios según la encuesta de hogares y propósitos múltiples. ¿Qué significa? Que sí tenemos la capacidad de poder pagar y ajustar a esos $300 y los 250 en el sector agrícola. Sí, ministra, quiero aprovechar con esta mención que usted ha hecho sobre el caso de las micro, de las pequeñas y las medianas empresas. Uno de los temas que salía en discusión era el asunto de la factibilidad del aumento y si esto podía tener implicaciones en los costos de producción, considerando las condiciones que tienen económicas y de producción de las micro y las pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo se valoró este elemento de la factibilidad que no genera un impacto para estos medianos y microempresarios, el aumento en el salario mínimo, dado que ellos también tienen una fuerza laboral pues importante? Exacto. Mire, debo decir aquí que en realidad el sector de la microempresa o el sector de la economía informal no se va a ver afectado. Más bien, positivamente va a dinamizarse más la economía de ese sector. ¿Por qué? Este sector no paga salarios mínimos por estar en ese sector de la informalidad. Por tanto, un incremento como el que propone el gobierno en realidad va a permitir un, mejoramiento en, la economía de ese sector. Eso yo lo quiero desmentir porque sí lo he escuchado de las palabras de ANEP. De igual manera, están manejando otras mentiras que igual voy a desmentir. Nada tiene que ver la propuesta de gobierno con que es similar a la de ANEP, por favor. Aquí lo quiero aclarar para toda la ciudadanía y que no tenga la confusión, porque fueron 5 mentiras las que el señor Dabú dijo en un medio de comunicación. Uno, que la propuesta era similar a la del gobierno. ¿Qué es lo que está proponiendo la ANEP, por favor? Está proponiendo un 3% anual y es lo que estamos en realidad diciendo que lo que equivale es a 2 centavos diarios. Si eso lo repartimos, lo que usted mencionaba para no repetirlo, en un mes, ¿qué es lo que le llegaría a la mesa de la familia trabajadora? 2 centavos que no le alcanzan ni para una tortilla. Y en el caso del sector industria, comercio, que es el salario más elevado, de los 251 con 14 centavos, serían 11 centavos lo que estarían llegando, que por ahí quizás incluso ni ajusta para las 2 tortillas. Entonces, eso en realidad no se compara con lo que está proponiendo el gobierno, que ya lo decía, hay condiciones óptimas para poder hacer este ajuste. ¿Qué está proponiendo el gobierno? El gobierno está proponiendo mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora de este país, bajo un salario justo que en realidad reivindique el costo de vida de estas más de 61 personas que son el conglomerado, que es un 14% el que se vería beneficiado, con este ajuste al incremento al salario mínimo. Y aquí quiero decir algo. ANEP está proponiendo que esta distribución sea en 3 años. El gobierno nos queremos acercar en realidad con esta propuesta al costo de vida, porque estamos proponiendo una reforma al Código de Trabajo, al artículo 159. Ese artículo mandata al Consejo Nacional del Salario Mínimo que al menos cada 3 años se revise el ajuste. Sí. Pero como vemos, esa no es la realidad de la población salvadoreña.
porque la canasta básica y la canasta básica ampliada ha tenido un incremento. Y todos estos, digamos, como es digamos, la energía, en este caso el combustible, no se ve en el impacto de la disminución de los costos ni siquiera de la canasta básica, de los alimentos. Por tanto, debería de tener un impacto en la disminución de los productos, pero no lo tiene. ¿Quién se está enriqueciendo entonces? ¿Verdad? El gran empresariado o las empresas en general. Por tanto, ese impacto es fuerte en la familia salvadoreña. Entonces el gobierno estamos proponiendo, ojalá esto pueda aprobarlo la Asamblea Legislativa, que la revisión sea anual, para irnos anualmente acercando a ese costo de vida que mandata el Código de Trabajo en su artículo 145, 146, que mandata que se revise el costo de vida. Ministra, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco del trabajo del Consejo Nacional del Salario Mínimo, cuáles son las posturas, las propuestas, los debates que se está generando para que los amigos y amigas de la audiencia lo conozcan. También estaba por ahí el debate si estas audiencias tenían que ser públicas, ¿no? Y conocimiento de la ciudadanía, si le parece, tras la pausa. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista, Informa TVX, primera emisión. Estamos abordando la discusión sobre el salario mínimo. Está con nosotros Sandra Guevara, ministra de Trabajo. Regresamos. Estamos de regreso en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este miércoles 2 de marzo. El tema que estamos abordando es la discusión sobre el salario mínimo. Está con nosotros Sandra Guevara, ministra de Trabajo. Retomando entonces la entrevista, me gustaría que hablemos, ministra, sobre otro aspecto, ¿no? ¿Cómo está la discusión en este momento en el Consejo Nacional del Salario Mínimo? Retomo una nota publicada en el sitio del economista.net. Se menciona que el Consejo Nacional del Salario Mínimo analiza 11 propuestas. Se menciona esto: 7 del sector sindical, 2 de la empresa privada, la propuesta gubernamental obviamente y una de la sociedad civil. Es así que está esa cantidad de propuestas, y si son esa cantidad, ¿por qué a nivel público solo conocemos 2? Sí, bueno, mire, debo decir que fueron 13 propuestas. 13. Antes de que el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordara que desde el día 19 de noviembre hasta el 18 de diciembre se cerrara el proceso de recibir propuestas de todo el país para, digamos, pues proponer cuál sería el ajuste del salario mínimo en este periodo. En realidad son 7 los sectores, digamos, sindicales que presentaron las propuestas. Son 2 de las, digamos, organizaciones de la sociedad civil organizada, 2 de la empresa privada y la nuestra de gobierno. En realidad, si sumamos la que estuvo fuera de tiempo, son 8 las del sector sindical. Todas las propuestas ya fueron, digamos, ampliadas en el seno del ente tripartito. Ellos han tenido a bien en entrevistas, tanto radiales y televisivas, dar a conocer sus propuestas. Las propuestas oscilan desde los $250 hasta los $500. Esas son diversas, pero en el caso nuestro, por supuesto, el gobierno ha tenido a bien difundir a nivel nacional, digamos, cuál es la propuesta de ajuste. Sí. El ente tripartito, quiero decir, está compuesto por la ANEP, por el gobierno y, digamos, por el sector laboral. Son, en este caso, la representación de la ANEP, 2 propietarios y 2 personas suplentes. De igual manera, en el sector laboral, 2 propietarios y 2 suplentes. Y de gobierno está la representación desde el Ministerio de Agricultura, igual con una persona propietaria, un suplente, igual desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, que es el ente competente que está adscrito al ministerio, sí, donde está la presidencia, la secretaría, para poder coordinar y conducir este ente tripartito. Y aquí quiero aclarar, no es el gobierno quien toma esta decisión, es este ente tripartito. Y con 2 votos, la decisión se toma. Y aquí han habido solicitudes de la sociedad civil organizada, por ejemplo, FESPAD, la CUS, está la Mesa por la Justicia Laboral, el mismo gobierno y una entidad ecuménica. Hemos presentado, y el FMLN, hemos presentado al ente tripartito la solicitud de que estas audiencias sean públicas. ¿Y por qué? 1, por transparencia, 2, por rendición de cuentas.
3, porque es un tema de vida y de interés de todo el país. ¿Por qué? Bueno, cuando hay fondos, digamos, públicos, porque hay erogaciones de dietas que se le dan a las personas que están representando este ente tripartito. Es una erogación del gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Es una dieta de más de $35,000. Por ejemplo, solo la ANEP tiene una erogación de más de 10,000 y casi se les eroga un salario mínimo al mes por 4 sesiones, digamos, en el mes. Entonces, ¿qué nos mandata la Ley de Acceso a la Información? De que toda esa información se debe de conocer. Y ya dieron la negativa de que no aceptan que estas audiencias para tomar la decisión sean públicas. ¿Cuáles han sido los criterios o las razones que ha alegado la empresa privada, ministra, para que dichas audiencias no sean públicas, de acceso a la prensa y que la gente en tiempo real pues pueda saber qué se está discutiendo? Mire, el argumento es que el ente tripartito no está preparado para llevar una metodología de una audiencia pública. Bueno, así como cuando rompió, digamos, la Asamblea Legislativa, digamos, el silencio de que antes cuando se dio la dolarización fue un madrugón, nadie supo cómo se tomó la decisión. Sabemos que Arena fue quien tomó esa decisión porque el FMLN se opuso. Y así, por ejemplo, cuando se privatizaron muchos entes aquí, como fue la telefonía, nadie sabía cómo se decidían esas cosas. Ahora este gobierno y el anterior, con la Ley de Acceso a la Información, se nos permite tener acceso a cualquier información. Y debo decir, a través de la OIR, muchas instituciones están solicitando la información a través del ministerio del ente tripartito. Y aquí quiero decirlo, en realidad es un derecho de la ciudadanía. Lo que han manifestado, digamos, la ANEP y el sector laboral no tiene, digamos, sentido. ¿Por qué? Porque es un derecho de la ciudadanía que no se le puede negar. Por tanto, yo sé que están haciendo los trámites a través de las instituciones competentes para que eso se revierta. Ojalá que el instituto, en el caso de esta petición, dé la razón, porque no hay ninguna información reservada de este ente tripartito. Cualquiera puede conocer lo que ahí se discute, las actas y todas las opiniones. Ojalá, si esto en realidad va a la sala dé la razón, porque a estas alturas todo lo que llega a la sala cuando se toman las decisiones a favor de la ciudadanía se revierte. Eso es lamentable, pero en este caso el ente tripartito tiene autonomía y por eso pues ha decidido en este momento que no está preparado. Ese es el único argumento. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos quisieran? Digamos, esconder en el fondo la propuesta que tiene la propuesta de los más mínimos en el incremento, porque es un retroceso en relación al 12% que finaliza este semestre. Yo creo que les da vergüenza que toda la población trabajadora conozca en realidad la propuesta indecente que está haciendo la ANEP. Definitivamente, como ellos lo han manifestado, es la bofetada para toda la clase trabajadora. Esto no genera un impacto en la economía familiar, mucho menos en los propios trabajadores, en ese 61,049 trabajadores y trabajadoras que van a recibir este ajuste al salario mínimo. Ministra, quiero aprovechar también para consultar, dentro de las disposiciones que establece el Manual de Organización del Consejo Nacional del Salario Mínimo, se establece que una de las funciones de esta instancia tripartita es formular talleres con actores sociales, es decir, que también los representantes de las diversas instancias que conforman este ente tripartito puedan salir y discutir con la gente a través de talleres. ¿Se ha discutido este punto o se ha valorado el hecho de planificar actividades para la discusión pública, para foros o espacios de donde tengan participación asociaciones de consumidores, organizaciones sindicales, instancias académicas? ¿Se ha valorado esto o se ha discutido en algún momento? Mire, en el ente tripartito no se ha hecho todo esto que usted menciona. A diferencia del gobierno, que sí hemos tenido a bien dar a conocer nuestra propuesta a través de foros, a través de, digamos, entrevistas. O sea, es una agenda amplia. Por ejemplo, el día viernes vamos a tener una conferencia de prensa. Desde ya les invito a que estén pendientes porque queremos dar a conocer con argumentos técnicos
que no es cierto que los empleos, las fuentes de empleo se van a cerrar si se incrementa el salario mínimo. No es cierto que se van a afectar el sector de la economía informal o las microempresas o las MIPYME. No es cierto, ¿verdad? Porque está la Defensoría del Consumidor quien regula, ¿verdad?, los costos de los productos, o sea, los precios. Y no es cierto, además, que en el sector de la agricultura no hay posibilidad ni capacidad de incrementar el salario mínimo. Todo esto lo estoy diciendo con la intención que le quede claro a la ANEP que toda su propuesta, que en realidad no tiene el sustento técnico porque apenas presenta, digamos, el indicador de la inflación. Si en este momento en realidad tenemos, digamos, una estabilidad económica por todos los esfuerzos que este gobierno estamos llevando a cabo. Además, hay una importante inversión en, digamos, todo lo social, y eso ha permitido que las familias puedan en realidad sobresalir y sobrellevar la economía del hogar, el subsidio al gas, de la energía, del agua, la baja del combustible, en fin, hay políticas, por ejemplo, para todo el estudiantado de las escuelas públicas, los uniformes, el vaso de leche, los útiles escolares. Si eso lo hacemos a un lado y le damos una ponderación económica, ¿cuánto significa el ahorro para esa familia? Eso ha, digamos, suplido un poco, digamos, el bolsillo de los hogares de los trabajadores. Pero si eso lo hacemos a un lado, ¿cuánto es el coste? La canasta básica de los 9 y los 11 alimentos de la canasta básica ampliada ha tenido un incremento de casi $14. ¿Dónde se refleja? En la disminución de la energía, en la disminución del combustible. Eso no se refleja en los productos de los costos de vida, que dice el Código de Trabajo, que se debe de considerar la educación, la salud, la vivienda, los alimentos y los servicios. Todo eso son los costos de vida, pero eso está en déficit. Eso no complementa en este momento los actuales salarios vigentes. ¿Y qué dice ANEP? Que no se debería de aumentar el salario mínimo. Por favor, eso de verdad me parece que es una propuesta tan indecente, tan indecorosa para los trabajadores, porque se les debe de reconocer todo el esfuerzo de todas las utilidades que las empresas privadas, digamos, llevan a cabo anualmente. Mire, quiero decirle, en este país existen 166 empresarios de los más ricos de este país, que generan una utilidad de más de 21,000 millones. Y muchos de estos empresarios tienen inversiones en Centroamérica, que están pagando altos salarios mínimos porque recientemente han sido ajustados. Sí. El caso de Honduras, que son $460, en el caso de Guatemala han sido 359 para el sector no agrícola y agrícola, y para las maquilas de $311. Vamos a ver, ojalá ahora, como tienen que pagar más en otros países, vamos a ver si es cierto que quieren invertir más en este país o qué podrá hacer. La oposición es tal y tan ideológica que no quieren que este país se desarrolle, y que, bueno, como estamos gobernando como partido de izquierda, no quieren contribuir al desarrollo de esta población salvadoreña. Eso puedo concluir en realidad. Estamos justo cerrando la entrevista, ministra, pero me gustaría hacerle una última interrogante. Usted mencionó hace unos instantes que en próxima conferencia de prensa se mostrarán algunos de los sustentos técnicos ante la propuesta. Y me gustaría decir cuáles fueron justo uno de esos argumentos o de estas variables técnicas que pueden votar la idea que se ha estado mencionando, que un aumento al salario mínimo tiene unas implicaciones en el aumento de los precios o en la carestía de la canasta básica. ¿Cuál es el argumento que presenta el gobierno desmontando esta idea? Sí, son 8 elementos que presentamos en nuestra propuesta que justifican técnicamente la propuesta. Costo de vida, el otro es productividad, inversión, empleo, la inflación, la competitividad, digamos, de las empresas, y también el costo de la producción, la reactivación económica. Esos han sido los temas. Y en la conferencia de prensa va a haber, de parte de la Defensoría del Consumidor, estará, digamos, por el tema de los precios. Sí. Del Ministerio de Agricultura también vamos a tener participación por la importancia que tiene el incremento del salario en el sector agrícola. También vamos a tener,
del sector de las MIPES, de la CONAMIPE, también una representación, y el tema de los empleos. Vamos a tener más argumentos para desmentir lo que ANEP está manejando públicamente. De manera que también invito a un foro que vamos a llevar a cabo el viernes de la próxima semana para hacer un abordaje más amplio con toda la ciudadanía. Lo que mandata el reglamento o la normativa del Consejo Nacional del Salario Mínimo, sí lo cumple el gobierno como parte, digamos, de ese ente tripartito. No así en su conjunto, porque no les interesa en este caso a la ANEP que la población conozca más ampliamente la pobreza, ¿verdad? Más bien la pobre, digamos, propuesta que está haciendo de 2 centavos, de 11 centavos, que eso no le impacta en la economía de la mesa del hogar o en general, digamos, la economía familiar de un trabajador o una trabajadora. Perfecto, ministra, gracias por habernos acompañado esta mediodía. Estaremos pendientes de las actividades que estará realizando el Ministerio de Trabajo y estas conferencias que van a estar desarrollando para la ciudadanía. Gracias a usted por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un gusto, un placer, Carlos. Muy amable, gracias, ministra. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.